El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la fuente y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de aquí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor.
Hermanos, en estos momentos vamos a tratar solamente 3 puntitos muy sencillitos. El primero de ellos es acerca de los dones que hemos recibido de Dios. El segundo es acerca de la alegría de compartir los padecimientos de Cristo. Y el tercero es tener fe en Dios. Vamos a iniciar con la primera lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, donde este apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, puede escribir que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. ¿Cómo descubres tus dones? ¿Dónde crecen los dones? ¿Para qué sirven los dones? ¿Cuál es tu función y tu ministerio dentro de la iglesia? ¿Dónde descubres los dones? En oración y con el acompañamiento de un director espiritual que te vaya guiando en el proceso del desarrollo y crecimiento de tus dones. Y si en oración descubres tus dones, en espíritu eclesial es donde progresan tus dones. Es decir, en la medida en que das lo que has recibido de Dios, lo compartes, lo transmites y lo pones al servicio de la iglesia, los dones que has recibido crecen y se perfeccionan. Por eso el apóstol San Pablo llegará a preguntarse: ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Dios, ¿por qué gloriarte de ello? El don es precisamente eso, don. Dios te lo da para que a su vez tú lo des a los demás. El don no es tuyo, sino de aquel que te lo dio. Tú solamente eres administrador de la multiforme gracia de Dios que en el Espíritu el Señor te ha concedido. ¿Qué significa gracia multiforme de Dios? Que de muy diversas formas y de muy variados modos el Espíritu te concede muchas gracias. Y como cada uno de nosotros formamos el cuerpo místico de Cristo, en donde Cristo es la cabeza, en la medida en que nosotros nos sentimos parte de este cuerpo, ponemos lo mejor de nosotros al servicio de aquel que nos llama a entregarnos a Él. Por eso continúa el apóstol San Pedro y puede decir: quien habla, que sea mensajero de las palabras de Dios; quien se dedica a servir a los demás, que los sirva con la fuerza de Dios, de modo que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Qué importante que con lo que nosotros hemos recibido glorifiquemos a aquel de quien todo lo hemos recibido. No es de nosotros, es de Él. Solamente lo que hacemos es que con lo que Él nos ha dado edifiquemos y construyamos su misma iglesia. Segundo,
Dice hoy también esta primera lectura: alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Yo les pregunto, ¿el que está en Cristo sufre o no sufre? Sí, sigue siendo humano. Es decir, el que está en Cristo sufre, pero con otra mentalidad, con otra esperanza, que es la esperanza en Cristo. Por tanto, se une a los padecimientos, a la pasión de Cristo, y ahí es donde todo comienza a adquirir un nuevo sentido, que es el sentido de la redención del mundo, porque Cristo nos une a su sufrimiento para que nosotros, a través de todo lo que vivimos, podamos ofrecernos con Él al Padre. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, celebramos la entrega, el ofrecimiento y el sacrificio de Cristo al Padre Celestial. Y en Cristo, y con Cristo, y por Cristo, nosotros también ofrecemos todo nuestro espíritu. Por esa razón, el apóstol San Pedro, que padeció, sufrió y se unió a los padecimientos de Cristo, nos puede decir con firmeza y con convicción: alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, porque ahí, en la cruz, es donde se encuentra precisamente el secreto de la dulzura eterna. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, algún problema, alguna persecución, alguna inquietud, miremos a Cristo crucificado. Todo el tiempo que sea necesario contemplémoslo, y ahí descubriremos la fuerza para seguir a Cristo. Y tercero, dice hoy Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. El Espíritu de Dios, dice el Padre Pío, es un espíritu de paz, que habita siempre en el corazón de los sencillos. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, que te hace confiar plenamente en el Señor. ¿Y qué significa tener fe en Dios? Que no dudes de que Dios te acompaña siempre, que escucha tu oración. Si no se cumple en estos momentos lo que tú le pides, ya te está dando un don mayor, que es orar. Por eso dice San Agustín: aunque ahora Dios no te concede lo que pides, el mayor don que te está dando en estos momentos el Señor es perseverar en pedirle, en estar orando ante Él. Ese es un don mayor que a que te conceda lo que tú pides. Ya te lo concederá en algún momento si es para tu bien y para tu salvación, porque Dios solamente concede y realiza lo que le pides conforme a su voluntad, porque Dios concede gracia sobre gracia, gracia espiritual, gracia celestial, y eso es lo que enriquece el corazón humano. A nosotros nos basta con confiar y no dudar, porque todo aquel que tiene fe puede hacer obras aún mayores que las que realizó
María, para que en sus inmaculados corazones a cada uno de nosotros nos guarden, para que ahí estemos siempre seguros contra la adversidad. Que así sea. Dejamos un momentito